Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Qué privilegio podernos volver a reunir por este medio para otra enseñanza más en escudriñando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a conversar acerca de algunas características de la oración eficaz. Pero antes de ello, le voy a pedir si me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta tarde que tú nos permites reunirnos, Señor, con tu Espíritu Santo para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra. Señor, te pedimos que tu palabra se haga vida en nuestros corazones, Señor, principalmente en un tema tan importante para tu corazón como es el tema de la oración. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra quede establecida en él y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. También te pedimos que todo pensamiento, argumento o mentira que haya en nuestro pensamiento relacionado con la oración, tu Espíritu Santo, Señor, por su unción y tu palabra, lo destruya en esta hora, Señor, y seamos libres para poder orar como tú esperas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio tenerlos con nosotros en esta hora. Y como mencioné al principio, el tema de esta noche es algunas características de la oración eficaz. Cuando hablamos de este tema, estamos pensando en encontrar, o mucha gente piensa en encontrar una fórmula específica para orar de tal manera que el Señor responda a nuestras oraciones. Pero déjeme decirle que no hay una fórmula. En la palabra de Dios no hay ninguna fórmula para orar. Hay algunas características que tienen que ver más con el corazón que con una fórmula para que nuestra oración sea eficaz, y de eso es de lo que hoy quisiera hablar. En cuanto a la eficacia de la oración, no necesariamente hay que ser súper, hiper, mega espirituales para que nuestra oración sea eficaz. Cuando la oración es una oración que sale del corazón, esa es una oración eficaz. La palabra nos lo enseña, por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, como cualquiera de nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Notemos dos cosas que son importantes acá. Lo primero, y esto es lo que continúa después de Santiago 5:16, donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Dos características nos da este pasaje acerca de la oración eficaz. Una, que no se necesita ser súper, hiper, mega espiritual para que nuestra oración sea eficaz. La palabra nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, como usted y como yo. Y lo segundo que nos dice, la segunda clave que nos da, es que oró fervientemente. ¿Y qué es orar fervientemente? Esto podemos ir a Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo que dice es clama a mí, inicia ese versículo inicia con las palabras clama a mí. ¿Y qué significa clamar? Clamar significa orar en cuanto a una situación, circunstancia o persona que nos interesa sobremanera, que lo consideramos necesario, esencial para nosotros, o para la obra que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Es decir, un clamor trata de una necesidad urgente, de una circunstancia, situación o persona que nos interesa sobremanera, y que lo consideramos necesario o esencial. No es simplemente pedir desde nuestra mente,
sino pedir desde nuestro corazón. La verdadera oración, la oración eficaz, la verdadera oración es la oración que sale de nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Dios no ve lo que ve el hombre, no ve las apariencias, no ve lo externo. Lo que Dios ve es el corazón, y el Señor lo que está viendo es nuestro corazón en la oración. Entonces, orar no es simplemente pedir desde nuestra mente, sino pedir desde nuestro corazón, pero pedir con la plena certeza de que estamos delante del Señor, delante de su trono de misericordia y gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Cuando oramos no se trata de que estamos orando a un Dios lejano, y estamos orando a un Padre que está delante de nosotros. El Señor siempre está delante de nosotros, y nosotros accedemos a Él a través de la oración para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esto nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y notemos algo que dice también la palabra acá, que entremos confiadamente. ¿Y qué significa entrar confiadamente? Significa con la plena certeza de que el Señor nos escucha, y con la plena certeza de que el Señor va a atender nuestra oración, no la va a dejar a un lado, no va a hacer oídos sordos a nuestra oración. El Señor la va a escuchar y la va a responder. Ahora, en cuanto a la respuesta puede variar. La respuesta puede ser sí, o la respuesta puede ser sí, pero espera, o la respuesta del Señor también puede ser no, porque tengo algo mejor para ti. Pero siempre Él va a responder nuestra oración. Esa es la confianza que nosotros necesitamos tener, y a la que se refiere la palabra en Hebreos 4:16, con la que debemos entrar al trono de la gracia cuando nosotros estamos orando confiadamente. Por eso la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, versículo número 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que presentemos nuestra oración delante de Dios en toda oración y ruego, eso es clamor, con acción de gracias, y eso es confianza. ¿Por qué con acción de gracias? Porque estoy creyendo que el Señor está escuchando mi oración y que el Señor la va a responder, y entonces de una vez estoy dando gracias por esa respuesta. Y la palabra de Dios sigue diciendo en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la oración, como mencioné, debe ser una oración desde nuestro corazón, una oración que de verdad sea importante para nosotros. Si lo que nosotros estamos orando no es importante para nosotros, ¿por qué debería ser importante para Dios? ¿Por qué habría de importarle a Dios? Si estoy orando digamos, mecánicamente, rutinariamente, sin sentir en mi corazón esa oración que estoy haciendo, ¿por qué le debería importar a Dios? Si no me importa a mí, menos le tendría que importar a Él. Entonces, el clamor implica pasión, implica también ser ferviente, activo, urgente, enérgico en la oración. Como los ciegos que sanó Jesús en su casa. Mateo 9, 27 al 31 dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecha. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cuál fue la clave de que el Señor atendiera su oración? Que ellos estaban dando voces, es decir, estaban clamando y diciendo:
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estaban clamando, estaban apasionados, estaban urgidos, necesitados de lo que estaban pidiendo. Otro caso lo tenemos en la mujer sirofenicia que pedía la liberación de su hija, y esto lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice la palabra: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál fue la clave? La clave es que esa mujer estaba clamando, estaba urgida, necesitada, estaba orando desde su corazón por la necesidad de la sanidad de su hija. No solamente estaba pidiendo. Si solamente hubiera estado pidiendo a la primera vez que pidió y Jesús no le hizo caso, hubiera cedido en su oración. Pero esta mujer insistió a pesar de las respuestas de Jesús, que la estaba probando, si verdaderamente, estaba probando su corazón, si verdaderamente lo que ella estaba pidiendo era una urgencia, una necesidad de su corazón. Si lo estaba haciendo desde su corazón y no desde su mente, desde su rutina, desde su costumbre. Y cuando Jesús comprobó que era desde el corazón que la mujer estaba clamando, entonces sanó, concedió la petición que ella le estaba haciendo. Tenemos otro ejemplo también en dos ciegos que sanó en la salida de Jericó, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículos del 29 al 34. Dice la palabra: al salir ellos, Jesús y sus discípulos, de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Si vemos la clave de la respuesta de Jesús, es que ellos clamaban, ellos estaban pidiendo desde su corazón, su petición era desde su corazón, desde la urgencia, desde la necesidad, desde la pasión, su oración era un clamor. Luego tenemos a Bartimeo, el ciego, que también fue sanado en Jericó. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos de una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, es decir, a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entró confiadamente al trono de la gracia. Él entonces, arrojando su capa, y eso fue un acto de fe, él creyó que el Señor lo podía sanar, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como vemos en todos estos casos, la clave fue un clamor, una insistencia, una necesidad verdadera del corazón. No eran oraciones rutinarias, no eran oraciones mentales, no eran palabrería, eran oraciones salidas del corazón. Y ninguno de ellos era una persona extraordinaria. Bartimeo el ciego no era extraordinario, los dos ciegos que recibieron la vista en Jericó tampoco, la mujer sirofenicia tampoco, los ciegos que sanó en su casa tampoco. O sea, era gente como Elías, sujeta a pasiones igual que nosotros. Sin embargo, el clamor llevó a que Jesús respondiera a su oración, y todos ellos, una característica aparte de la pasión, aparte del clamor, la otra característica es que entraron confiadamente a la presencia de Jesús, clamando que Él podía hacer lo que ellos necesitaban, lo que ellos estaban pidiendo. Jesús también nos dio un modelo de la oración en el Padre Nuestro, que lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, y en ese ejemplo que Jesús nos da algunas ideas respecto a algunos componentes de lo que es la oración eficaz en cuanto a la petición, y también como una llave que enciende la comunión con Dios. Vamos a ver el Padre Nuestro en detenimiento en nuestra próxima transmisión, pero el día de hoy vamos a ver algunas de las características que Jesús dice en este pasaje acerca de la oración antes de entrar a lo que es propiamente el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y si vemos en primer lugar en Mateo capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que Jesús nos está hablando aquí es de una oración auténtica, de que nuestra oración debe ser una oración sincera, una oración salida del corazón, no de nuestra mente, y una oración enfocada en Él, no en que los demás pongan atención en nuestra oración y en que los demás piensen que nosotros somos super, hiper, mega espirituales. Es una oración auténtica, es una oración que implica una necesidad y un compromiso con aquello por lo cual estamos orando y con la comunión con el Padre. De lo contrario, pues puede ser una oración para ser reconocidos y no por los hombres, por Dios. Y Él no necesita de nosotros ese tipo de oración. Si nosotros estamos orando para ser reconocidos por Dios o por los hombres, esa oración, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, no tiene ningún sentido. Dios va a responder a la oración que es hecha genuinamente del corazón, sinceramente, y que se refiere a una petición auténtica, una petición de nuestro corazón. Una oración que implique una verdadera necesidad y un compromiso con aquello por lo cual estamos orando. Entonces, una oración auténtica, no una oración para quedar bien con Dios o una oración para quedar bien con la gente. En segundo lugar, aparte de, ya llevamos entonces como características que no necesitamos ser super, hiper, mega espirituales para que nuestra oración sea eficaz. La segunda, que debe ser una oración ferviente, es decir, un clamor que implique una necesidad urgente, una pasión por aquello por lo cual estamos orando. En tercer lugar, que entremos a la presencia del Señor confiadamente, sabiendo que Él escucha nuestra oración y que además Él la responde. La cuarta es autenticidad, que nuestra oración sea auténtica. En quinto lugar, la quinta característica la encontramos en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En esta enseñanza, Jesús no está diciendo que necesariamente cuando usted y yo oramos nos tenemos que encerrar en un cuarto o postrarnos en algún lugar. Lo que nos está diciendo es que la oración debe ser entre Él y nosotros. No tenemos que considerar a otras personas, sino que orarle a Él la oración es intimidad. La oración es comunión, la oración es relación, comunicación, pero una comunicación íntima, una comunicación de mi corazón al corazón del Señor. El lugar más secreto que usted y yo tenemos en nuestras vidas no es un cuarto en nuestra casa o en la iglesia o en algún otro lugar. El lugar más secreto que usted y yo tenemos es nuestro corazón. A veces nuestro corazón es un lugar tan secreto que a veces ni nosotros mismos lo conocemos, porque la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es nuestro corazón más que todas las cosas. Pero Dios sí conoce nuestro corazón, y por lo menos esa parte del corazón, de orarle desde lo secreto de nuestro corazón al Señor, eso sí lo podemos usted y yo manejar y controlar. Entonces lo que el Señor está esperando es que nuestra oración sea una oración de intimidad, una oración de comunión, más allá del resultado de la oración, más allá de la respuesta de la oración. Lo importante de la oración es que nos comuniquemos con Él, que tengamos comunión con Él, y una comunión permanente con Él. Si nuestra oración sale verdaderamente de nuestro corazón, que es el aposento más secreto que tenemos, la habitación más secreta de nuestra vida, porque no hay otra igual, entonces el Señor va a escucharnos en esa oración. Es una oración que sale del corazón, que no necesita ser pública ni en un lugar público para expresar, puesto que Dios no solo conoce nuestro corazón, sino también Él conoce incluso nuestras palabras antes de que las pronunciemos. Algo que yo he cuestionado siempre, o me he preguntado siempre, es por qué algunas personas cuando oran cambian hasta su actitud, su estilo de voz, y comienzan a tener una voz así como muy mística, y una actitud como muy aparentemente mística, pero en realidad es una oración religiosa. ¿Por qué? Si Dios, de todos modos, primero, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Segundo, somos un diseño de Dios específico e individual. Él nos ama y nos diseñó tal como somos, y Él quiere nuestra oración desde lo que somos, no desde una perspectiva diferente a lo que usted y yo somos. Entonces no necesitamos ni cambiar nuestra voz, ni asumir una actitud o una posición o una espiritualidad especial, sino una oración que sea natural. Cuando dos personas se están conociendo, de lo que se trata es de ser natural, no de fingir, aunque la mayoría fingen, ¿verdad? O tratan de fingir algo que no son. El tema es que la verdadera comunión solo se da cuando tenemos autenticidad, cuando abrimos nuestro corazón a esa intimidad. ¿Ok? Otra característica que encontramos de la oración es que debe ser una oración sentida, no mecánica. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no se trata de hablar y decir palabras, se trata de que hablemos con nuestro Padre esas palabras auténticas, esas palabras de intimidad, esas palabras de sinceridad, salidas del corazón. No se trata de hablar por hablar, sino que se trata de comunicar, de intimar, de hablarle al Señor de nuestro corazón a su corazón. No se trata de repeticiones memorísticas, de repeticiones mecánicas.
Ello no implica que no podamos hablar las mismas cosas con el Señor muchas veces, pero se trata de no hacerlo mecánicamente. Si lo hacemos, que lo hagamos de corazón, orando siempre y sin desmayar. Y a esto es a lo que se refiere Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. No de que no repitamos la oración, sino de que no la repitamos memorísticamente, no la repitamos rutinariamente, no la repitamos solo por hablar, sino que aunque sea varias veces que presentemos delante del Señor la misma oración, cada una de esas veces sea de nuestro corazón, sea sincera, auténtica y del corazón. Dice en Lucas 18, versículo del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús no es como el juez injusto que ni temía a Dios ni le importaba a la gente. A Jesús sí le importamos nosotros, al Padre sí le importamos nosotros como sus hijos. Y el Señor está pronto a hacernos justicia, está pronto a contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones de nuestro corazón. Puede que en algún momento se tarde por un espacio de tiempo, porque todavía no sea el tiempo justo para nuestra respuesta. Pero ello no implica que no nos vaya a responder, pero también no implica que nosotros comencemos a orar rutinariamente por esa petición, sino que nuestra petición siempre sea salida de nuestro corazón, sea una necesidad urgente. Miren, un consejo: no pidamos cosas por pedir. No hagamos peticiones solo por hacer peticiones. No digamos cosas solo por decir cosas delante del Señor. Hagamos que nuestra oración sea una oración sentida, una oración del corazón, una oración auténtica, una oración que de verdad sea algo que nos importe, como ya lo mencioné hace un rato. Si a nosotros no nos importa lo que estamos pidiendo, si para nosotros no es verdaderamente importante, urgente, necesario lo que estamos pidiendo, ¿por qué para Dios debería ser urgente, necesario e importante eso? Entonces necesitamos que nuestra oración sea, miren, si voy a hablar 10 palabras nada más, no importa, pero que sean 10 palabras salidas del corazón. Si voy a hablar con el Señor una hora, que sea una hora de palabras salidas del corazón. El Señor no necesariamente le tenemos que pedir. La oración no es solamente pedir. La oración es abrir nuestro corazón delante del Señor, decirle cuáles son nuestras inquietudes, decirle cuáles son nuestras expectativas, decirle cómo nos sentimos, cómo nos ha ido, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor, aunque ya lo conozca, no por eso deja de interesarle. Eso es parte de la comunión, parte de la intimidad que vamos teniendo con el Señor. Y en el proceso el Señor también nos va a hablar aún respecto de esas mismas cosas. Entonces vamos a ir aprendiendo también más allá de cómo enfrentar esas cosas que nos están afectando de alguna manera. En Mateo capítulo 6, versículo 8 nos da otra vez, nos repite la característica que hablamos antes, la característica de la certeza, de la convicción de que Dios nos está escuchando y de que Dios va a responder nuestra oración. Y dice en Mateo 6, 7 y 8, en Mateo 6, 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, que creen que por su palabrería serán oídos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros se las pidáis. Y esto nos da certeza, el Señor sabe cuál es realmente nuestra necesidad. El Señor sabe cuáles son los anhelos de nuestro corazón y el Señor va a responder de acuerdo, va a responder nuestra necesidad y los anhelos de nuestro corazón de acuerdo a su plan, a sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Él siempre va a responder nuestras oraciones con la respuesta que es mejor para nosotros a la larga. No una respuesta cortoplacista, sino una respuesta de largo plazo que nos convenga a nuestros intereses. Porque hay cosas que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 16:25, que hay cosas que a nosotros nos parecen derechas en nuestra propia opinión, nos parecen buenas en nuestra propia opinión hoy, en el corto plazo, pero a largo plazo producen muerte, producen separación de Dios, producen problemas, etcétera, etcétera. Entonces Dios sabe, usted y yo necesitamos presentar nuestras oraciones delante del Señor confiadamente, creyendo que Dios va a hacer lo mejor, aunque no sea necesariamente lo que usted y yo queremos. Y de eso tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 39. El Señor le ora al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Jesús estaba pidiendo era respecto al corto plazo: no quiero sufrir. Pero el Padre responde a su oración conforme a largo plazo. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, Jesús fue a la cruz del Calvario y fue con gozo. ¿Por qué? Porque Jesús vio no el presente, no su sufrimiento presente, sino los beneficios futuros de su sufrimiento, que era la salvación de todos nosotros, de miles de millones de personas que somos salvas por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y finalmente, el Señor Jesús también nos da otra característica de la oración ferviente, de la oración apasionada, de la oración eficaz. Y esa la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una de las características de la oración eficaz es que nuestro corazón debe estar limpio de resentimiento, de deseos de venganza, de amargura y de falta de perdón. Necesitamos perdonar a los que nos hayan hecho algún tipo de daño. La oración es un recordatorio de la misericordia de Dios para con nosotros, en cuanto a que Él perdona todos nuestros pecados, errores, fracasos, imperfecciones, malas decisiones, etc. Y ello todo el tiempo. Y eso porque nosotros, aun cuando seamos salvos, cometemos errores, pecamos, tomamos malas decisiones, buscamos nuestros propios intereses egoístas, autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación, etc. Cosas todas que son enemigas de Dios, y sin embargo Dios nos perdona. La oración nos recuerda esa necesidad, esa realidad. Y nos recuerda lo que dice 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Pero también nos recuerda que en Él tenemos perdón de pecados, porque nuevas son sus misericordias para con nosotros todos los días, como dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Y no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, transformándonos cada día a la imagen de Jesús, al carácter de Jesús, como nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero, así como nosotros tenemos perdón de pecados en Cristo Jesús, también el Señor nos llama a perdonar a aquellos que han pecado en contra de nosotros. Por una simple y sencilla razón: nosotros pecamos millones de veces contra Jesús y Jesús nos perdona.
Las demás personas no pecan millones de veces contra nosotros, pecan eventualmente contra nosotros. Ellos pecan menos contra nosotros de lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Si Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, con mayor razón deberíamos nosotros perdonarlos a ellos, porque la misma sangre que nos perdona a nosotros, la misma misericordia que nos perdona a nosotros, perdona a los demás. Así que necesitamos perdonar, tener un corazón perdonador para que nuestra oración sea eficaz. De hecho, hay un pasaje donde Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar, en Mateo capítulo 5, si no estoy mal, dice que si nosotros llevamos nuestra ofrenda al altar y ahí nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, dejemos nuestra ofrenda en el altar y que dejemos nuestra ofrenda en el altar, vayamos a pedir perdón y regresemos a presentar nuestra ofrenda. Es decir, nuestra adoración, que es la ofrenda, la alabanza, la adoración, la oración. Si nosotros no tenemos un corazón limpio de perdón, no va a ser recibida en ese momento por el Señor, no va a tener respuesta hasta que nosotros realmente perdonemos. Entonces, para terminar y concluir de algunas características de la oración eficaz, veamos entonces, recapitulemos. La primera es que no necesitamos ser súper, hiper, mega espirituales para que el Señor nos escuche. El Señor nos escucha a todos, número uno. Número dos, que nuestra oración debe ser ferviente, es decir, apasionada, que salga de nuestro corazón, que no sea una oración rutinaria, mecánica, que no sean simplemente palabras, sino que sea verdaderamente una oración que sentimos en nuestro corazón, una oración que sea auténtica, honesta, sincera, y que el principal objetivo de la oración no sea tanto la respuesta que la vamos a obtener, sino la intimidad con el Señor. Aparte de ello, que tengamos la certeza y la convicción de que el Señor nos escucha, de que el Señor va a responder la oración de acuerdo a lo que es nuestro mejor interés, y que nuestro corazón esté libre de perdón, para que esa oración sea recibida por el Señor, y no solo sea recibida por el Señor, sino que además sea también respondida en su momento. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta oración, de esta enseñanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Espero que haya sido de bendición. Y le recuerdo, la oración no se trata de una fórmula, la oración no se trata de nada mecánico, la oración se trata de abrir nuestro corazón delante del Señor, y abrir nuestro corazón delante del Señor no solo es pedir, sino abrir nuestro corazón es contarle cómo nos sentimos, qué hemos hecho, cuáles son nuestras dudas, nuestras incertidumbres hacia el futuro, cuáles cosas tenemos en nuestro corazón que nos duelen, es pedir perdón, etcétera, etcétera. En nuestra próxima transmisión, el miércoles de la semana entrante, el jueves de la semana entrante, vamos a tratar el tema de del modelo de la oración del Padre Nuestro y de todo lo que implica la oración. Así que les invito desde ya para que dentro de hoy en 8 usted nos sintonice, se conecte con nosotros a las 7 de la noche para que podamos seguir compartiendo acerca de este tema. Y si este tema fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirlo con sus contactos en las redes sociales. Y aparte le recuerdo que tenemos 2 recursos para edificar nuestra fe y seguir creciendo en el Señor, que usted puede utilizar gratuitamente. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y la otra es nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí usted va a encontrar infinidad de recursos para seguir edificando su fe. Así que vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy orando. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir para ser instruidos en tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos que esta palabra quede en nuestro corazón y que, Señor,
por tu Espíritu Santo, tú renoves esos deseos, esos anhelos, esas ganas, Señor, de tener comunión contigo más allá de esperar un resultado en nuestras peticiones. Que nuestro anhelo sea, Señor, tener intimidad, comunión contigo, conocerte cada día más a ti, Señor. Y te conocemos a través de la oración, cuando tú nos das respuestas, cuando tú, Señor, nos enseñas, Padre. Así que te pedimos que cada día, Señor, tú renoves ese anhelo en nosotros de tener intimidad y comunión contigo. Padre, también en esta hora aprovechamos, Señor, para venir al trono de tu gracia con absoluta confianza y certeza de que tú nos escuchas, Señor, orando por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor, para que tu Espíritu Santo a cada uno nos acerque más a ti, Señor, con lazos de amor. Y aparte de ello, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, sanándonos, restaurándonos, liberándonos, Señor, afirmándonos en ti, Señor, estableciéndonos en ti, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que tú, Señor, eres nuestro proveedor y que nada nos faltará. Que tú conoces nuestras necesidades y tú ya tienes la provisión establecida para ellas en su momento apropiado y adecuado, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas a cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas que escuchan esta transmisión, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, un lindo fin de semana y primeramente Dios, nos seguimos encontrando en nuestras siguientes transmisiones a través de este medio. Que el Señor les bendiga, les guarde, un abrazo a todos y bendiciones.